Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré. Bienvenido al segmento Palabras de Vida Eterna, un espacio en el que meditaremos la palabra de Dios con el propósito de aprender de Él y edificar nuestra vida espiritual. Segaré, 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 segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré corazones sensibles la doctrina de Dios del perdón. Sembraré, sembraré. Lo invitamos a escuchar esta meditación, recordando lo que dice su palabra. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, 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 al hallarme en la casa de Dios. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Es un privilegio saludarlos y pues darles la bienvenida a cada uno a la presencia del Señor. Le damos gracias al Señor por este tiempo y este privilegio que nos concede para poder meditar una vez más su bendita palabra. Cada uno de nosotros, amados hermanos, pues estamos siguiendo esta semana de oración, este momento en el que vamos a estar continuando con el pensamiento que hemos venido meditando a lo largo de la semana, que es aguardando la bienaventuranza. Aguardando la esperanza bienaventurada. Pues con la ayuda del Señor quiero invitarles para que vayamos a nuestro texto base, amados hermanos, que lo encontramos en la epístola que Pablo escribe al joven Tito, capítulo 2, versículo número 13. Con la ayuda del Señor, pues vamos a ver esta última entrega acerca de este tema. Capítulo 2 de Tito, versículo 13, y leemos la palabra bendita del Señor de la siguiente manera. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Leamos el versículo 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Pues con la ayuda del Señor vamos a estar viendo, amados hermanos, el tema que nos corresponde a esta noche, y es acerca del tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Con la ayuda del Señor es que vamos a meditar, porque realmente son temas bastante amplios, pero que el Señor nos dirija para poder ver aquello que nos ayude a comprender un poco acerca de estos temas. Cuando Pablo le habla a este joven Tito, le comienza diciendo: pero tú enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La sana enseñanza, la verdadera enseñanza de Dios. Y llega dando varias indicaciones a este joven para que las transmita luego a la congregación. Pero llega a la parte final del capítulo y le dice: aguardando esta esperanza bienaventurada, es decir, hay algo por delante, y habla acerca de esto el apóstol Pablo y dice: la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Realmente se ha venido explicando ampliamente acerca de este tema, amados hermanos. Es por eso que con la ayuda del Señor pues vamos a enfocarnos directamente en el tema que nos compete en esta noche, en este momento, con la ayuda de nuestro Señor. Pues ahora vamos a comenzar viendo algo acerca de lo que Pablo le está diciendo a Tito, de aquello que está por delante. Se ha venido hablando ya de un acontecimiento que se da previo a esto, y es el arrebatamiento de la iglesia, un acontecimiento que la iglesia espera. Ahora, quiero invitarles para que juntos, con la ayuda del Señor, meditemos acerca de este primer pensamiento, que se trata del tribunal de Cristo.
Para ello quiero que usted busque, o si quiere lo puede leer en pantalla, como lo puede observar, los textos que se encuentran en Romanos 14:10. Pablo siempre dando instrucciones, en este caso a la iglesia de Roma, haciendo de cómo debe conducirse o cómo debe comportarse un creyente. Y cuando el creyente pues se pone en el papel que no le corresponde, Pablo viene y le hace una amonestación y le dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, dice, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Y cuando Pablo hace esta amonestación, le da una verdad que es la que nos compete en esta noche. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y no solamente Pablo lo hace cuando está amonestando, también cuando está hablándole a la iglesia de Corinto. En la segunda carta, capítulo 5, versículo 10, Pablo les está dando siempre estas enseñanzas, pero le está dando un panorama hacia adelante para que los hermanos usen esto como motivación para servir al Señor de la manera correcta. Y por eso Pablo llega al versículo 10 y les dice a los hermanos de Corinto: es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Lo que Pablo está enseñando en ambos pasajes cuando se dirige a ambas iglesias es que es necesario que el creyente llegue a un lugar llamado tribunal de Cristo. Esa es la verdad de lo que vamos a meditar en esta noche con la ayuda del Señor. De manera que estos son los pasajes que nos van a ayudar o van a ser nuestro punto de partida, amados hermanos. Y para entrar en materia vamos a entender un poco qué es el tribunal de Cristo. Y para ello nos vamos a enfocar en la palabra tribunal que encontramos tanto en la carta a los Romanos como en la carta a los Corintios. Según lo que estuvimos leyendo, viene de la misma palabra griega, bema, que lo que está dando a entender es un lugar elevado, dando a entender como una tarima, una plataforma, un lugar en donde será de acusación o defensa, un lugar que describe una posición elevada de aquel que está juzgando o aquel que está emitiendo un juicio. Esto se utilizaba principalmente en los juegos ísmicos de aquel tiempo para premiar a los competidores. No vamos a entrar en mayor detalle de ello, pero de allí viene este pensamiento cuando Pablo usa este ejemplo para darlo a la iglesia y darle una enseñanza. Y es que la iglesia tiene que llegar a un momento en donde se presentará delante de Cristo, quien está en aquel tribunal. Por eso le llamamos el tribunal de Cristo. Pues no sabemos cómo va a ser, pero acá le estamos poniendo una imagen para que usted vea y nos hagamos una idea de lo que puede llegar a ser el tribunal de Cristo. Entonces, entremos ya de lleno, amados hermanos, entremos ya de lleno para ver el tribunal de Cristo. Vamos a hablar acerca de unas características generales en primer lugar. Vamos a decir que el tribunal de Cristo es ineludible y general, es decir, es para todos los creyentes, es para cada uno de los creyentes. No van a haber creyentes que pasen por el tribunal y otros que no pasen, de ninguna manera, es para todos. Eso es lo que la palabra de Dios nos está describiendo según lo que leímos en los pasajes iniciales. Todos compareceremos, dice, porque es necesario, le dice Pablo a la iglesia de Corinto, que todos comparezcamos. Y cuando habla de comparecer, nos está dando a entender que habrá un examen detenido. Se debe de presentar ante el tribunal y cuando esté en ese tribunal se hará manifiesto la persona, lo que esta persona ha hecho. Tal como Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, porque allí se va dar a conocer lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por eso habrá un examen detenido. También podemos decir que en este tribunal será de manera individual, porque si usted lee la carta que Pablo escribe a los romanos en el capítulo 14, versículo 12, Pablo, hablando de este tema, le dice a la iglesia de Roma: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros. Es decir, es individual y es
para todos. También podemos mencionar que en el tribunal de Cristo van a haber recompensas personales, como Pablo le dijo a la iglesia de Corinto. Cuando leímos la segunda carta, capítulo 5, versículo 10, donde Pablo dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, Pablo menciona y dice, para que cada uno reciba, es decir, habrá una recompensa de acuerdo a lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, es decir, habrá recompensas personales. Y algo que tenemos que tener claro, amados hermanos, es que no es lo mismo que el trono blanco. Es decir, el tribunal de Cristo es un juicio, eso sí, pero es un juicio para premiar a los creyentes de acuerdo a sus acciones. No es el juicio del gran trono blanco, porque el tribunal de Cristo se va a dar antes del milenio, mientras que el juicio del gran trono blanco será después del milenio. Ahora vamos a hablar un poco más del tiempo. Estas son generalidades, amados hermanos. Ahora vamos a ir un poco más de lleno. Pues pensemos en el tiempo del acontecimiento. Estamos hablando de algo. Hemos venido hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia, la parte de la venida del Señor en relación con su iglesia. Pues se ha venido hablando con detalle acerca de este tema. ¿Por qué razón? Porque es lo que los creyentes esperamos, que Cristo se manifieste, que Cristo venga por nosotros, su iglesia. Sabemos que los que están en la sepultura pues serán resucitados y luego nosotros seremos transformados. Este arrebatamiento es un acontecimiento que se va a dar antes del tribunal de Cristo. Por lo tanto, decimos que el tribunal de Cristo será después del arrebatamiento. Tenemos razones para afirmar esto, razones bíblicas, porque en primer lugar habla de la resurrección de aquellos justos, de aquellos que están en los sepulcros, deben ser resucitados. Y cuando usted lee el Evangelio de Lucas, el Evangelio según Lucas, capítulo 14, versículos 13 en adelante, dice el Evangelio: cuando hagas banquete, dice, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Es un pasaje que nos da a entender que primero es la resurrección y luego vendrá el tribunal de Cristo, porque aquellos que serán premiados estaban en los sepulcros a la espera del Señor Jesucristo. Y lo afirma también el apóstol Pablo cuando habla del arrebatamiento en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque Pablo ahí dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y luego los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay necesidad que ellos resuciten primero, porque al igual que los que estemos con vida, si así el Señor lo permite, estaremos con nuestro Señor para recibir aquellos premios, aquellas recompensas. Por lo tanto, podemos decir que es después del arrebatamiento. Y ahora, si usted quiere, puede ir a leer Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. Allí la palabra del Señor dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Acciones justas. No está hablando de la justicia que Cristo da a los creyentes, sino de que aquellos creyentes trabajaron e hicieron lo que es agradable a Dios, y esto será, como decirlo de esta manera, el lino fino para aquella vestimenta de la iglesia. Este pasaje nos habla justo antes del milenio, pero ya está hablando de la segunda venida del Señor en gloria. Por lo tanto, estamos viendo que el tribunal de Cristo se va a llevar a cabo después del arrebatamiento y antes de su venida en gloria. Eso nos está dando a entender, amados hermanos, que el tribunal de Cristo será allá en los cielos. Ahora lo vamos a estar viendo y lo vamos a estar demostrando, pero eso es, la resurrección es un evento que va antes del tribunal de Cristo.
El tribunal es después. Las recompensas se tienen que dar antes de que el arrebatamiento, entre el arrebatamiento y la segunda venida en gloria de nuestro Señor. Eso es para determinar el tiempo del tribunal de Cristo. Ahora consideremos el lugar donde va a ser esta premiación. ¿Dónde se va a dar este tribunal? Pues tiene que ser en la esfera celestial, llamémosle así. Tiene que ser en el cielo, porque cuando Pablo habla a la iglesia de Tesalónica para hablarle del arrebatamiento en el capítulo 4, versículo 17, dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, y eso se refiere a los que estaban muertos y fueron resucitados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cristo viene por su iglesia y el encuentro es en el aire. Cristo se lleva a su iglesia al cielo, y allá en el cielo es donde estará Cristo con su iglesia, y allá será el lugar en donde se lleve a cabo el tribunal de Cristo. Por eso cuando Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto en la segunda carta, capítulo 5, versículo 6, les viene hablando acerca de cómo el creyente debe esmerarse por servir a Dios. Le dice: así que vivimos confiadamente y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, dice, estamos ausentes en el Señor. Cuando estamos acá en la tierra, estamos en este cuerpo, todavía no estamos en la perfección con el Señor, porque por fe andamos y no por vista, les dice Pablo. Pero les sigue diciendo: pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo ve aquello que viene más adelante y dice: yo quiero estar allá. Yo quiero estar allá con el Señor. Se refiere a eso el apóstol Pablo. ¿Por qué razón? Porque el lugar será allá con el Señor, allá en los cielos. Allá será el lugar donde se llevará a cabo este tribunal de Cristo. Ahora consideremos algo más, amados hermanos. Ya hablamos del lugar, ya hablamos del tiempo. Ahora hablemos del juez. ¿Quién es el juez? El juez es Jesucristo, el Señor Jesucristo. El juez es Cristo. Lo describen nuestros dos pasajes base, tanto el de Romanos 14:10 como la segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 10, porque dice que ¿de quién es el tribunal? Es de Cristo. Es de Cristo. Ahora, ¿cómo lo podemos apoyar para respaldar esta afirmación? Bueno, usted puede leer el Evangelio según Juan capítulo 5 versículo 22, donde dice la palabra: porque el Padre a nadie juzga, sino que ha dado todo el juicio, dio al Hijo, dice. Todo se lo dio al Hijo. Los juicios le corresponden al Señor Jesucristo y Él es el juez de este tribunal. Lo afirma ese mismo capítulo 5 versículo 27. Y también dice: le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Es una afirmación para respaldar de que Cristo será el juez. Y ahora pensemos cuando Pablo habla acerca de la corona que él recibirá, y cuando le está escribiendo al joven Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, versículo 8, Pablo le dice a este joven: por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, y aquí viene la frase que nos respalda: la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Cristo es el juez, no solo por lo que afirman los pasajes de Romanos y segunda a los Corintios, sino porque Dios el Padre le ha dado todo el juicio a su Hijo, el Señor Jesucristo. Él es el juez de este tribunal. Ahora, si hay un juez, habrá comparecientes, o habrá alguien que está siendo juzgado, o habrá alguien que está siendo examinado, si le podemos llamar también de esa forma. Por lo tanto, si hablamos de los comparecientes, ¿quiénes son? Los creyentes en Cristo Jesús. La iglesia, los creyentes. Ellos son los comparecientes. Aquí no entran los impíos, aquí no entra nadie más, sino solamente creyentes verdaderos. Por eso Pablo, cuando habla a la iglesia de Corinto en la segunda carta, capítulo 5, versículo 10, que ya leímos, dice: es necesario
que todos nosotros, Pablo se incluye como hijo de Dios, comparezcamos ante el tribunal. Y cuando revisamos el contexto de la epístola a los Romanos, capítulo 14, versículo 10, donde leímos también, Pablo estaba amonestando a los hermanos por tomar un papel que no les corresponde. Y si usted lee el versículo 13, precisamente dice, así que ya no nos juzguemos unos a otros, dice, sino más bien decidir no ser tropiezo u ocasión de caer, ¿a quién? Al hermano. Hijos de un mismo Padre. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por lo tanto, los comparecientes son únicamente los creyentes en Cristo Jesús. La iglesia que es arrebatada somos aquellos que estaremos ante el Señor. Bueno, hermanos, ya venimos hablando, dijimos, del tiempo, del lugar, del juez, de los comparecientes. Ahora continuemos hablando del examen. ¿Qué se va a examinar? Porque si hay un juicio, hay comparecientes, es porque se va a evaluar algo en aquel tribunal. Recuerde, se va a evaluar algo. Pero lo primero que tenemos que tener claro, amados hermanos, cuando comenzamos a ver lo que se va a evaluar, es que no se va a evaluar la salvación o perdición del creyente. No. Porque acá si estamos con Cristo es porque ya somos salvos. Aquí no se evalúa la salvación. Recuerde, el que cree no es condenado, dice Juan 3:18, o Romanos 8:1 nos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Recuerde cuando Pablo le habla a la iglesia de Colosas y les dice que el Señor nos perdonó todos los pecados. Ya no hay condenación para nosotros. Este juicio no es para salvación o condenación. Es algo que tenemos que tener claro, amados hermanos. ¿Qué entonces se va a evaluar? Pues se va a evaluar su servicio a Dios. Recuerde lo que le dijo Pablo, que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, ¿y sabe qué? Según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Se va a evaluar el servicio y la entrega de cada creyente, suya, individualmente, mía, de forma individual. Por eso es cuando servimos al Señor, no podemos poner como pretexto que alguien no nos permite servirle al Señor con libertad. El Señor nos pone donde quiere, cuando quiere y como quiere. Nuestro servicio debe ser de tal manera que no nos apoyemos en otras personas para decir, por él no lo puedo hacer bien. El Señor va a evaluar individualmente. Si yo hice lo mejor posible para agradarle, si yo me entregué totalmente en obediencia a su obra, por eso nosotros debemos de considerar eso. El creyente ha sido comprado y para eso es el creyente. El creyente no es dueño de su vida. El creyente le pertenece a Dios. Pablo se lo dijo a la iglesia de Corinto en su primera carta. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Dice, el cual está en vosotros y tenéis de Dios, dice, y que no sois vuestros. Es que hemos sido comprados con sangre por precio. Por eso debemos glorificar al Señor con vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que cuerpo, alma y espíritus le pertenecemos al Señor. Cuando usted lee Romanos capítulo 6, versículo 18, nos dice que hemos sido libertados del pecado y hemos venido a ser siervos de la justicia. Ahora somos esclavos de la justicia. La justicia es hacer lo correcto según Dios, no según nosotros. Somos servidores de Dios. Ahora se va a evaluar en eso la dedicación a Dios, la evidencia de una verdadera conversión. Y es que allí es donde se demuestra realmente si somos o no somos verdaderos creyentes, porque allí aquel que llega es porque es un hijo verdadero de Dios. Porque nuestras acciones van a mostrar, amados hermanos, eso. Por lo tanto, cuando sabemos que somos de Dios, que somos servidores de Dios, que estamos para entregarnos a Él, comprendemos cuál es nuestro propósito.
Pablo le escribe siempre a la iglesia en Roma y le dice en el capítulo 6, versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Una clara llamada de atención para el creyente, para que recuerde que somos de Dios, al servicio de Dios y con la responsabilidad de crecer delante de Dios, porque se va a evaluar nuestro servicio y entrega a Dios. Bueno, ¿qué se seguirá evaluando? La administración. Se va a evaluar también la administración, porque recuerden, amados hermanos, Dios nos ha dado bastante para administrar. Cada uno somos, por ejemplo, administradores de dones divinos. Pedro lo dice en su primera carta, capítulo 4, versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todo creyente tiene al menos un don. Eso lo sabemos por la Escritura. Lo está ejerciendo, lo está trabajando, está sirviendo al Señor. Es una buena pregunta para cada creyente. Es un administrador también de los bienes materiales y del tiempo delante del Señor. Recordemos nuevamente el pasaje, es que somos templo del Espíritu Santo, le pertenecemos a Dios, debemos glorificar a Dios y aquello que Dios nos regala para administrar materialmente y nuestro tiempo debe estar para el servicio de Dios. Es que Dios va a evaluar nuestra administración. Allá no vamos a poner pretexto, es que yo no tuve tiempo, es que yo no tuve recursos. El Señor nos dota de lo que necesitemos para lo que necesitemos, donde Él nos quiere tener. Va a evaluar nuestra administración y como administradores debemos de rendir cuentas. Recuerden, es que fuimos libertados del pecado y hechos siervos de justicia, como dijo Pablo a la iglesia de Roma en el capítulo 6. Nosotros debemos de rendirle cuentas al Señor. Él va a examinar, va a evaluar nuestra administración. Es parte del examen. ¿Cómo cree usted, hermano, que estamos administrando lo que Dios nos ha dado? Nuestro servicio, nuestra entrega, los dones que nos ha provisto, cómo estamos administrando lo material que el Señor nos ha permitido tener, porque no es nuestro, el Señor nos lo ha entregado para que lo administremos y usemos para su honra y gloria. Es lo que va a evaluar. También se va a evaluar la forma en que sirvieron o administraron. Recuerde cuál es la amonestación a la iglesia de Éfeso. Has dejado tu primer amor. No le dijo, has dejado de hacer las cosas. Seguía haciendo las cosas, pero ya no las hacía con amor. Va a evaluar la forma en que se sirvió a Dios. ¿Cómo se administró? No solo lo administrado, sino cómo se administró. Es que somos colaboradores de Dios, labranza de Dios y edificio de Dios, dice Pablo a los Corintios en el capítulo 3, versículo 9, porque somos obra de Dios. Y como somos obra de Dios, debemos trabajar en la obra de Dios. Por eso el versículo 10 de ese mismo capítulo de la primera carta a los Corintios dice, conforme a la gracia que me ha sido dada. Conforme a la gracia que me ha sido dada, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno, dice Pablo, mire cómo sobreedifica. Tiene que trabajar en la obra de Dios, porque allá en los cielos, en el tribunal de Cristo, va a ser evaluado si trabaja o no en la obra de Dios. Y tiene que ser de la forma que Dios quiere. Dios dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es la base, Él es la piedra angular, Él es la base. Por lo tanto, Él es el que va a evaluar el trabajo. Por eso cuando el Señor le hablaba a aquellos que querían seguirle, dice, si alguno viene a mí, dice, y no aborrece a su padre, madre y mujer e hijos, hermanos, hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es que Dios tiene que estar en primer lugar. Eso es lo que Dios evalúa como calidad de servicio. Así pues, dice, cualquiera de vosotros que no renunciare a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.
Quiere decir que los bienes materiales no pueden estar en primer lugar, sino Cristo. No está diciendo que se deshaga de todo, pero eso tiene que estar. Por eso decimos, nuestra administración debe estar enfocada en Cristo, dependiendo siempre de Dios. Como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero él hablaba de su servicio a Dios, su entrega a Dios, no de conseguir algo para beneficio personal. Porque por esa razón Pablo dice, por eso soy lo que soy. Su gracia me ha sido, no ha sido en vano para conmigo, dice. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, dice, sino la gracia de Dios conmigo. Es que Pablo dependía de Dios, no de su fuerza, no de su capacidad, no de su intelecto. Eso es lo que se va a evaluar, la forma en que se sirvió. Ahora, ¿cómo va a ser ese examen? Recuerde la definición de comparecer. Comparecer es estar enfrente de, para manifestarse. Por lo tanto, en este examen no se va a poder esconder nada. Cuando usted lee la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5, dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, dice, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces dice, cada uno recibirá su alabanza, no dice de los hombres, de Dios. Es que en este examen no se va a poder esconder nada. Hoy quizás podemos nosotros aparentar servir a Dios de la mejor forma, pero el Señor examina nuestro corazón. Él sabe las intenciones, Él sabe qué nos motiva. Quizás sea simplemente un orgullo personal, quizás sea simplemente el querer alabanza de los demás, quizás sea para ser vistos. El Señor examina eso. Por lo tanto, el modo en que Él va a examinar es que hará manifiesto y nada se va a poder esconder. Todo tiene que ser probado por fuego. Y esa es la prueba de cuando Pablo habla de que la obra de cada uno, dice, se hará manifiesta porque el día, dice, la declarará. Es decir, nada va a ser oculto porque por el fuego será revelada. El fuego probará si realmente es una obra hecha conforme a lo que Dios manda. Porque podemos trabajar de tal manera que hayamos hecho muchas cosas, pero si no lo hicimos con amor, con voluntad, con dedicación, bajo los parámetros bíblicos, será una obra que se queme. Recordemos que el Señor, que es justo, sus ojos son como llama de fuego, dice Apocalipsis, porque Él va a juzgar todo y nada se puede esconder delante de Él. Por eso, amados hermanos, eso es lo que se va a ver en el examen. ¿Y sabe qué sucede después de un examen? Pues se va a determinar la recompensa o la pérdida de la obra. Pablo le dice a la iglesia de Corinto en su primera carta, capítulo 3, versículo 12 en adelante. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra, dice, de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada, y la obra de cada uno, dice, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien, dice Pablo, él será salvo, aunque así como por fuego. Recuerde lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, el último versículo, no lo recuerdo con exactitud, pero él le dice que seamos firmes, que trabajemos, porque no vaya a ser que cuando Él venga, dice, nos alejemos de Él avergonzados. Avergonzados porque se quemó la obra, avergonzados porque no se hizo nada, avergonzados porque aquellos que creímos que hicimos bien, por no ver la palabra de Dios, será quemada. Por lo tanto, amados hermanos, si hablamos del tribunal, si hablamos del examen, si hablamos de aquel juez, los comparecientes, obviamente debemos de hablar del resultado de lo que dará este tribunal. Ya lo mencionamos hace un momento. Puede ser pérdida. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Pero también puede ser ganancia. ¿Qué hace la diferencia? Aquellas obras hechas en el poder de la carne, por la fuerza de la carne, fuera de los parámetros bíblicos, será una pérdida.
Y aquella obra que aunque haya estado oculta a los ojos de los demás, no la hayan visto, pero si es hecha con amor, con voluntad, con dedicación, con entrega al Señor, siguiendo los parámetros bíblicos, recibirá su recompensa. Si permaneciere la obra de alguno, dice, que sobreedificó, recibirá recompensa. Ahora, recordemos lo que dijo Juan, no nos alejemos de él avergonzados. ¿Por qué razón? Porque aquellos que ganan la recompensa tendrán una señal de victoria, serán manifiestos. ¿Y cuáles son esas manifestaciones o cuál será esa señal? Pues serán las coronas. ¿Sabe usted que ahí están estas 5 coronas? La corona incorruptible, dice, para los victoriosos sobre el viejo hombre, porque Pablo dice a los corintios, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, dice, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, dice el apóstol Pablo. Esa es la corona para aquellos que ganan sobre el viejo hombre, que no dan lugar a la carne. La corona de gozo para aquellos que predican, para aquellos que ganan almas, para aquellos que están entregando la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Filipos, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Capítulo 4, versículo 1. Pero también lo dice Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza? Dice él, ¿o gozo o corona de que me gloríe? No, ¿lo sois vosotros de delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Pues esta es la corona para aquellos que trabajan en la obra de Dios. La corona de vida para los que resisten las pruebas. Bienaventurado el varón que resiste la tentación, dice Santiago, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. También lo dice Juan a la iglesia, a una de las iglesias en el Apocalipsis. No temas en nada, dice, de lo que vas a padecer. He aquí el diablo te echará algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, dice, y tendréis tribulación por 10 días. Pero ¿sabe qué dice al final de ese pasaje? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida para los que resisten las pruebas. La cuarta corona, la corona de justicia, para los que aman su venida. Cuando Pablo le escribe su segunda carta al joven Timoteo y está a punto de despedirse, dice él, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La corona de justicia y la corona de gloria es la última para los que apacientan la grey de Dios. Yo creo que sabemos quiénes son. Para los que apacientan la grey de Dios, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice el apóstol Pedro en el capítulo 5, versículo 4, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Por esa razón, amados hermanos, pensemos, hay recompensas. Habrá quienes reciban más de una corona seguramente, y habrá quienes no reciban, casi podemos decir que ninguna, por el servicio. Eso debe ser motivación para el creyente, para determinar cómo está sirviendo al Señor. Recuerde que es individual aquel examen, y obviamente será individual la premiación. De manera, dice el apóstol Pablo, que cada uno dará cuenta a Dios, cuenta de sí, dice, cada uno de nosotros dará cuenta, nadie más lo dará por nosotros. Por eso, amados hermanos, pensemos, todo creyente dará cuenta de sí al ser examinado en el tribunal de Cristo. Todo creyente, nadie se escapa. Ahora, pensemos, ¿estoy consagrando mi vida al Señor? Hermano, ¿qué podríamos decir? ¿Estoy sirviendo y consagrando mi vida, apartándome para el servicio de Dios? Y ahora hagamos la siguiente pregunta. ¿Estoy trabajando para el Señor? Porque la pregunta anterior, eso da a entender si estamos o no en comunión con Dios. Ahora esta segunda pregunta, pensemos, estamos en comunión, pero ¿estamos trabajando para el Señor? ¿No tenemos los dones descuidados?
¿No será que dejamos en manos de otros hermanos el servicio al Señor y nosotros únicamente nos ocupamos en asistir a las reuniones? Debemos de trabajar en la obra del Señor. Y si ya estamos trabajando en la obra del Señor, vayamos a la tercera pregunta. ¿Mi servicio es agradable al Señor? Porque debe ser agradable a Dios, para que allá no suframos pérdida, para que nosotros, amados hermanos, recibamos la recompensa, porque todos vamos a rendir cuentas a nuestro Dios. Yo le invito para que reflexione en la alabanza 265. Esa alabanza dice: ¿he de ir sin ningún fruto? ¿He de que presente a mi Señor? ¿No le llevo ni un trofeo ni servicio de valor? Con el tiempo malgastado, dice, ¿he de presentarme así? 265 decía la alabanza. Reflexionemos en esa letra. Ahora, con la ayuda del Señor, vayamos al segundo tema que nos compete en esta noche para avanzar lo más pronto que podamos. Y se trata acerca de las bodas del Cordero. Ya pasamos aquel momento precioso y maravilloso del arrebatamiento. Ya pasamos aquel momento precioso y maravilloso del tribunal de Cristo, donde recibiremos la corona, las recompensas. Ahora llega el momento glorioso de las bodas del Cordero. Y vamos a leer, por ejemplo, Apocalipsis 19, versículo 7. ¿Sabe qué dice allí? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Llega el momento, ya la premiación ha sido dada, ahora llegan las bodas. Por eso dice acá: han llegado las bodas del Cordero. Bueno, cuando hablamos de bodas, está utilizando la palabra gamos, que significa o se utiliza para describir una ceremonia y su celebración, incluyendo la fiesta de celebración del matrimonio, del casamiento. También cuando se usa esta palabra se puede referir únicamente a la fiesta del matrimonio, pero puede abarcar el matrimonio de forma general. Entonces se habla de la unión. Pero también vamos a considerar la frase han llegado, y usted lo puede ver remarcado con fondo color naranja en su pantalla, y ahí dice: en el original la expresión han llegado aparece en el tiempo aoristo, un tiempo del modo gramatical de los griegos, un tiempo para ellos que significa un acto ya terminado. Por lo tanto, cuando el escritor Juan escribe este pasaje, se está refiriendo que ha llegado las bodas del Cordero, pero como algo que ya ha sido dado. Acá está hablando del momento de la segunda venida en gloria, a punto de llegar al milenio, amados hermanos. Entonces ya se llevaron a cabo las bodas del Cordero. Debemos de tener clara esa definición porque nos va a ayudar a considerar lo siguiente. Pero antes de entrar en más detalles, consideremos la ilustración de las bodas hebreas y cómo eso nos ayudan a entender en parte lo que es las bodas del Cordero. Por ejemplo, en una boda hebrea, el padre busca la novia para su hijo. Y usted recuerda el caso de Isaac. Él no conocía a su esposa Rebeca. Abraham fue quien envió a su siervo para que se la trajera. El padre busca a la novia para su hijo. Y eso era una realidad para el pueblo judío. El padre buscaba a la novia. Pero también se establecía un convenio de desposorio y también una dote. Eso lo hacían los judíos, pero el Señor nos lo deja mostrado también a nosotros, sus hijos. ¿Por qué razón? Porque sabe cuál es el contrato y la dote que nos dio el Señor, pues su Espíritu Santo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Qué semejanza en la boda judía? También podemos mencionar que el novio prepara la casa de la novia, es decir, el novio cuando celebra aquel contrato regresa y comienza a construir aquella casa. Comienza a construir aquella casa hasta que termine la casa y reciba la aprobación del padre. Entonces aquel novio iba por su novia.
Por eso el Señor Jesucristo dice, cuando hablan de su venida, le preguntan cuánto será. Nadie sabe el día ni la hora, solo mi Padre que está en los cielos. Es que está usando la ilustración de la boda judía para decir que el Padre es el que va a decir el momento cuando Cristo venga. No porque Él no lo supiera con exactitud, Él es Dios. Pero está poniendo este ejemplo de la boda judía. El novio va a preparar la casa y cuando la casa esté lista, cuando la casa esté preparada, el padre le da la orden, viene el novio. Recuerde por eso cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así y si así no fuera, yo los lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Es que el Señor dijo que va con el fin de alentar a sus discípulos que estaban tristes para que tuvieran la misma seguridad que tiene una novia desposada de que el novio vendría por él, para que ellos también tuvieran esa seguridad. Voy a preparar lugar para vosotros, voy a preparar la casa, porque vendré otra vez, dice, por mi esposa, y cuando llegue el tiempo va a venir para tomaré a mí mismo, dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es que el Señor va a venir por su iglesia, se la va a llevar, y en la boda judía viene el novio, llega a las puertas de la casa, se toca la trompeta, sale la novia al encuentro y juntos se van. Por eso Cristo viene a las nubes, también de la misma forma, y se lleva a su iglesia. Cuando llega el tiempo, toma a su iglesia para sí, y por eso Pablo, cuando habla a los Efesios, dice que el objetivo es presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, que no tenga arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, porque ha llegado el tiempo. Es una clara ilustración de todo lo que la Biblia habla acerca de lo que el Señor está preparando. Ahora, consideremos el tiempo de las bodas. Ya dijimos, será después del tribunal de Cristo, porque es un acontecimiento próximo a la venida del Señor. Ya explicamos la expresión han llegado, significa un acto terminado por el tiempo en griego de cómo está escrita esa frase. Ha terminado ya es un evento hecho. Por lo tanto, describe que allá en el cielo, allá en aquel lugar se llevó a cabo. El contexto del pasaje nos muestra que es acerca de la venida del Señor, por lo tanto fue antes de eso. Allá en los cielos se va a efectuar después del tribunal de Cristo. Por eso dice el lugar que viene luego del tribunal, que también se dará en la esfera celestial. Recuerda, hermanos, Filipenses 3:20 nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el que transformará este cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Como nos transformará, nos llevará a un lugar donde estemos adecuadamente con el Señor, allá en los cielos, y será el lugar donde se lleven a cabo las bodas del Cordero. Tiempo y lugar. Después del tribunal de Cristo, allá en el cielo. Ahora, consideremos también quiénes participarán. Bueno, yo creo que está bastante claro, pero lo vamos a mencionar. Va a ser Cristo y la iglesia, porque dice la palabra, gocémonos, alegrémonos, Apocalipsis 19:7, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Por lo tanto, esta iglesia es la participante principal en las bodas del Cordero. Los creyentes en Cristo somos parte de esta iglesia, somos los que estaremos en aquel evento, porque somos los únicos que hasta ese momento hemos sido resucitados y glorificados y hemos sido llevados en el arrebatamiento. Habrán más resurrecciones, pero no se han llevado a cabo. Por lo tanto, amados hermanos, los creyentes somos los que estamos allá. Por eso Pablo nos lo dice cuando habla del arrebatamiento a la iglesia de Tesalónica. Los muertos resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos seremos transformados, dice, y arrebatados para estar siempre con el Señor. Lo dice Pablo a la iglesia de Corinto en el capítulo 15, versículo 51, cuando le dice, aquí os digo un misterio.
No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Recuerda la trompeta? La ilustración de la boda judía es que está hablando de una trompeta en donde se hace el llamado de la novia, no de las trompetas de juicio de Apocalipsis. Debemos de tenerlo claro, amados hermanos. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de que los participantes estemos en aquellas bodas del Cordero? Pues la unión eterna, mis amados hermanos. Juan 14:3 dice: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Para que nosotros estemos con el Señor. Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el Señor en el aire, y allí estaremos siempre con el Señor. Será una unión eterna. Cristo con su esposa, vamos a estar eternamente con el Señor. Por lo tanto, podemos decir que las bodas del Cordero es la unión de Cristo con su iglesia, la relación del esposo con su esposa. Esos son las bodas del Cordero. Mis amados hermanos, maravillosos eventos nos esperan de acá en adelante. Maravillosos acontecimientos vienen por delante para los que somos hijos verdaderos de Dios. Ahora la pregunta: ¿estamos preparados para eso? ¿Estamos preparados para que Cristo venga y vayamos con Él en el arrebatamiento? ¿Estamos preparados para que en el tribunal de Cristo seamos examinados y recibamos la recompensa? Nos espera el momento maravilloso de las bodas del Cordero, en donde estaremos siempre con el Señor. Debemos de tener aquella esperanza firme, como dice la alabanza número 88 de nuestro himnario: día glorioso será para todos los redimidos en Cristo Jesús, que preparados, muy limpios le esperan cuando vendrá en las nubes de luz. Viene Jesús, dice, viene Jesús, yo lo veré. Es que viene Jesús y con Él yo reinaré. Qué maravilloso tener esa seguridad, porque las profecías se irán cumpliendo. Cristo viene pronto, dice esa alabanza, con grande gloria y poder celestial, su pueblo arrebatará. ¿Y sabe qué dice la siguiente estrofa? La iglesia pura que quiere Jesús, limpia, muy limpia, le debe esperar, pues es la esposa bendita de Él, que con su sangre la vino a comprar. Nada en el mundo podrá comparar, dice, lo que en el cielo iremos a ver. Vivamos todos muy fieles aquí, que allá la dicha completa ha de ser. ¿Puede decir usted, mi amado hermano y hermana: viene Jesús? Yo lo veré, con Él yo reinaré? ¿Tiene usted esa convicción? Porque le servimos a nuestro Señor. Mis amados hermanos, reflexionemos por estos maravillosos eventos, que sea para que nosotros sigamos adelante. ¿Y qué tenemos que hacer? Esperemos fielmente a nuestro Señor, como dice Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, dice. Si ven, Señor Jesús, esperamos tu venida gloriosa. Por eso, amados hermanos, cuando tenemos esto, estamos preparados para el tribunal de Cristo, para las bodas del Cordero. Maravilloso momento. Sigamos adelante bajo los parámetros bíblicos. Que el Señor me los siga bendiciendo a través de su bendita palabra. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva. Hemos llegado al final de esta meditación, confiando que la palabra de Dios ha sido de bendición para su vida personal. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, 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 segaré a la
sembraré en corazones sensibles la doctrina de Dios del perdón. Sembraré, sembraré. Lo invitamos a estar atento a nuestras próximas transmisiones, también a compartir nuestro contenido para poder llevar la palabra a más personas. Que Dios los siga bendiciendo. Mientras viva simiente de amor, segaré, segaré, segaré,